Levantamos nuestras manos, presentamos nuestros cuerpos como una ofrenda y así desarrollamos este servicio como sacerdotes para orar, adorar, declarar la grandeza del Señor nuestro Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Quiero pedirles si me acompaña, le damos un aplauso también a Jesucristo, Hijo de Dios. Le decimos una última vez, digno. Mientras se extiende ese aplauso, le decimos digno, digno, digno. Digno es el Señor nuestro Dios. Decimos amén, amén y amén. Bueno es el Señor, grande, digno de alabanza y de adoración. ¿Qué dicen amén? Amén. Bienvenidos hermanos, hermanas, esta tarde. Qué bueno que estamos reunidos. Gracias hermanas, pueden tomar su lugar, jóvenes pueden tomar sus lugares también. Y vamos a continuar con el programa de estas reuniones de los días sábados, donde nos corresponde tener un tiempo para orar, un tiempo para la alabanza para el Señor nuestro Dios, la enseñanza, y al final pues un tiempo más para orar. Dile que abra su Biblia, por favor. Recuerde que estos días de reunión tenemos en nuestro corazón y estamos preparándonos para esperar la enseñanza de lo que es la edificación de la iglesia. Hay muchas cosas que necesitamos aprender desde que las personas llegamos a la iglesia por primera ocasión y comenzamos con la enseñanza, nos relacionamos con las personas que están ya como miembros, continuamos aprendiendo la enseñanza y llega un momento donde sabemos que todo eso nos ayuda para que se desarrolle nuestro carácter, nuestra conducta, y que se desarrolle porque se va alcanzando madurez. La madurez es una conducta diferente a la inmadurez y se compara como cuando las personas son niños o son niñas, su forma de pensar, su forma de expresar sus emociones, sentimientos, sus alegrías, sus dolores también. Y cuando vamos viendo el desarrollo, ya los jóvenes son diferentes, ya piensan ya no como niños, pero piensan como características de la juventud, aunque todavía necesitan el consejo de los padres para que su conducta vaya continuando en desarrollo.
pero ahora con la ayuda de los padres, con la ayuda también de los maestros que enseñan la palabra del Señor, y esto es en la iglesia. Bueno, otras de las cosas que ayudan en su desarrollo es cuando están interesados y tienen la oportunidad de participar en estudios seculares, y vamos viendo el desarrollo, porque algunos de nosotros, como ya adultos, todavía aprendiendo la enseñanza del Señor, aprendiendo el ejemplo de su carácter, aprendiendo de otros ministros cuando podemos hacerlo, todo eso nos ayuda para que nuestra vida se vaya desarrollando hasta el nivel de la madurez que es Cristo en nosotros, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y esas cosas que son las que estamos aprendiendo y que continuamos aprendiendo, estas son las cosas que tomamos en cuenta para conocer, para leer y confirmar lo que es el trabajo de ser edificados con la ayuda claramente del Señor nuestro Dios, del Espíritu Santo que nos guía en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Los ministros que predicamos y enseñamos también nos han ayudado mucho, pero todavía continuamos aprendiendo nosotros que somos adultos, ¿verdad? Todavía. La tarea, el trabajo, el ministerio, quizás ahora ya es con otros detalles diferentes a los que necesitan los niños, los adolescentes, los jóvenes, pero todos continuamos aprendiendo. Muy bien. Quiero que me acompañe, vamos a leer parte de la Escritura para que usted recuerde o para que usted conozca. Una de las cosas que quiero explicarle y hacerle un poquito también de aplicación hacia lo que somos nosotros los predicadores, los que enseñan la palabra, y se va a dar cuenta cómo es que llega un momento donde se comienza a servir en un ministerio exacto. Vamos a aprender que todavía la vida nuestra como predicadores o maestros, si hay referencia de los apóstoles y de los profetas, como siempre mencionamos en algunas ocasiones, porque está escrito, son los que nos ayudan para ser edificados. Pero hoy vamos a ver algunos detalles que a usted le van también a ayudar. Especialmente vamos a observar cómo existe una declaración que se llama encomendar, y quizás usted la conoce porque todavía se utiliza encomendar, o cuando se dice vamos a hacer una encomienda, ¿verdad? Una encomienda, creo que me viene a mi mente lo que hacen algunas personas en el sentido de usted quiere enviar algún paquete para otro lugar, se le llama encomienda. Implica varias cosas, incluye varias cosas el encomendar. Y hoy vamos a aprender una de las expresiones del apóstol Pablo hablando a los pastores de las iglesias, y de esto vamos a aprender usted y yo, porque vamos a leer en Hechos capítulo 20, y solamente para que usted haga una relación del por qué vamos a leer esta escritura, para que usted se acuerde, para que usted lo tome en cuenta, y el por qué vamos a leer esta parte de la escritura, porque ahí vamos a encontrar lo que es encomendar, qué significa y a qué es lo que se encomienda, quiénes son los que son encomendados. Hechos 20, y en el versículo 25 dice, o vamos a leer el versículo 26, dice: por tanto les doy testimonio. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Amén. Ok. Dice: por tanto, gracias, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Empezamos a leer cosas extrañas para usted y para mí. Pablo es el que está hablando aquí, y estaba hablando a los ancianos, quienes iban a ser dejados
en el lugar donde habían sido puestos, confirmados por el Espíritu Santo para el trabajo pastoral. Pero usted observe que empezamos a leer cosas extrañas, no son muy comunes, no las estamos escuchando muy seguido, y vamos a explicar un poquito de esto. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí o no retuve el declarar a ustedes todo el propósito o el consejo de Dios. Ahora da algunas instrucciones y dice: tengan cuidado de ustedes y de toda la Grey. La Grey habla acerca de lo que es la comparación de la iglesia como el rebaño del Señor. Y dice: en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho. Hecho significa que los ha establecido, los ha apartado y los ha puesto para un ministerio específico. ¿Y cuál es? Dice: obispos o supervisores para pastorear la iglesia de Dios o la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, dijo el apóstol Pablo, que estaba despidiéndose de aquella región, dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes y que no van a perdonar el rebaño. O sea, habla de una comparación de personas que iban a entrar con características que el apóstol Pablo dice como lobos feroces. Y una de las cosas que dice es que no van a perdonar el rebaño. Esto significa lo van a tratar con dureza, no tendrán misericordia. Una de las cosas, al pensar en los lobos feroces, la intención de destruir, de hacer daño. Entonces dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Lobos feroces se refiere a personas que iban a entrar con la intención de destruir, de dañar a la iglesia o las iglesias de aquella región, y que de entre ustedes mismos, dice, se levantarán algunos hablando cosas perversas, y las cosas perversas hablan de, van a interpretar incorrectamente la enseñanza, van a cambiar la enseñanza, van a contaminar la enseñanza, y usted se va a dar cuenta con qué motivo. Dice: para arrastrar. La palabra también significa para apartar o para separar. Esto ya implica que para dividir a los discípulos y para llevarlos tras de ellos. Por tanto, estén alertas, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y ahora los encomiendo a Dios. ¿Sí dice su Biblia así? Versículo 32. Ahora os encomiendo a Dios o al Señor y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Y aquí encuentra usted esta frase o esta expresión, que es lo que vamos a tomar como título de la enseñanza: ser encomendados a Dios y a la palabra para ser edificados. Así que estamos con el tema de edificación. Bueno, esta enseñanza, como las demás que son enseñanzas y nos enseñan la Escritura, y nosotros procuramos explicarle los detalles para que pueda también entender, y no solamente entender, sino que es parte de la enseñanza que nos ayuda a crecer. Usted recuerda que el apóstol Pedro también escribió y dijo que deseemos la leche espiritual, habla de la doctrina no adulterada, es la sana doctrina, y la sana doctrina es la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El deseo intenso, algunas cosas y algunas veces algunos de nosotros quizás no tenemos ese deseo. Lo más dañino y lo más perjudicial puede ser que alguien pierda el deseo de seguir aprendiendo la sana doctrina. Algunas otras personas, el deseo intenso, en algunas ocasiones lo que se cambia, a lo que se cambia, y lo que cambia ese deseo intenso es cuando se comienza a tener en poca estima, en poca importancia, con poco valor, y en realidad
Una de las cosas que para algunas personas sí les cuesta mucho es poder alimentarse o poder escuchar y aprender la sana doctrina. Es la que nos da el crecimiento, un crecimiento de esa nueva personalidad, de esa nueva naturaleza que el Señor nos ha dado, y los que ya lo entendemos, necesitamos ser alimentados, necesitamos aprender, necesitamos entender, y algunas de las cosas necesitamos saber cómo es que al hacerlas, al ponerlas en práctica, me ayudará también para expresar ese crecimiento. Creo que es necesario tomar en cuenta otra vez el ejemplo, los padres que hemos criado nuestros hijos en diferentes etapas de su vida. Una de las cosas que usted observa es, y creo que la intención de parte nuestra es instruirles, enseñarles, apoyarles en sus actividades, entendiendo que ellos van creciendo, van desarrollándose, y ellos necesitan también desarrollarse, no solamente en estatura, en su cuerpo, sino también emocionalmente, también moralmente, en su carácter, en sus emociones, en sus sentimientos, en decisiones, en pensamientos. Todos estamos interesados en que nuestros hijos crezcan, y en la iglesia también estamos interesados en que la enseñanza les sea provista a los niños desde pequeños y se continúe dando hasta que ellos llegue un momento donde en la etapa de su juventud comiencen a aprender una enseñanza que les ayude a avanzar en otro nivel, donde también ya vayan dejando las cosas de niños, las cosas de adolescentes, para los que tienen que dejar de hacerlas. Comience una etapa de mayor madurez. Esto se llama en la Escritura una vida que está siendo edificada. La palabra edificada está relacionada con el hecho de construir, y no solamente en el hecho de que una persona conozca lo que es construcción. Creo que los muchachos entienden lo que es construir alguna estructura con los legos, con los pequeños blocks, y esas cosas que tienen que ver con edificar, con construir. Bueno, en esta introducción, y por lo que hemos leído aquí, yo quiero que diga conmigo Hechos capítulo 20. Todos vamos a ir a Hechos capítulo 20, porque es una de las formas en las cuales, al repetir, podemos relacionar que en este capítulo se encuentra algo relacionado con lo que es nuestra edificación. A ver, ¿cuántos dicen Hechos capítulo 20? Ahora en el versículo 33, donde habla acerca de la edificación. De esa manera nos relacionamos con las Escrituras y las vamos aprendiendo. Algún día usted va a tener que hablar o recordar de esta parte donde nos habla de ser edificados, y usted ya se aprendió dónde puede ir a la Escritura y buscar este versículo y hablar y confirmar que ahí está el apóstol Pablo hablando de lo que es la edificación. Ahora, sí es importante hacer un recordatorio de lo que significa, lo que es la palabra edificación. Hablando de lo que es natural, de lo que es literal, bueno, ya tenemos la idea: construir, edificar o armar parte de una estructura con esa clase de bloques pequeños o grandes. Pero la palabra edificar en la iglesia tiene que ver con el ayudar a las personas en su desarrollo, en su crecimiento, en esta vida nueva en Cristo Jesús. Y ahí es donde hacemos referencia tanto de lo que el Señor presentó, enseñó a sus discípulos. Él dijo que aquellos que tenemos la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces esa revelación es como el fundamento. Y el fundamento en la enseñanza de los apóstoles siempre se hizo referencia: el fundamento es Cristo. Él es el fundamento. ¿Qué significa la palabra fundamento? Es la base, es el conocimiento de firmeza, de seguridad que nos da a nosotros para que podamos nosotros continuar siendo edificados. Una persona que no tiene el conocimiento, que no tiene la revelación, porque la revelación viene de parte de Dios. La Escritura nos habla del Espíritu Santo. También el conocimiento que una persona puede decir: yo creo con todo mi corazón, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si lo hace con firmeza, lo hace con seguridad,
es porque ya vino el conocimiento de parte de Dios. Utilizó a un evangelista con la palabra, nos hablaron por medio de una visión en sueños, se apareció el Señor Jesucristo, escuchamos alguna enseñanza y vino ese conocimiento, y ahora decimos: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y a veces nos defendemos, ¿verdad? Porque hay personas que dicen: pero usted ya tiene un año en Cristo y mire todavía lo que está haciendo. Sí, todavía no soy perfecto, ¿verdad? Que sí lo utilizamos en ocasiones. Pero es que no soy perfecto, o sea, comienzo una relación con Cristo y creo en Jesucristo, pero necesito yo todavía la enseñanza que me va a ir ayudando en mi crecimiento, en mi desarrollo, y debemos de tener paciencia y debemos de comprender a otras personas que comienzan en la iglesia. Debemos de también pensar en los jóvenes que se han desarrollado en la iglesia o que llegan a la iglesia jóvenes y que están aprendiendo. A veces los jóvenes avanzan mucho más rápido que los adultos, y a veces los adultos avanzamos muy lentos somos para a veces aprender. Pero estamos en esta vida nueva en Cristo. Hay una vida que nosotros la conocemos. Es una vida que las personas buscan cómo ser felices, cómo tener todo lo necesario, cómo sentirse bien. Es una vida natural. Es una vida también que el mundo ofrece, lo que es el entretenimiento, lo que es el deporte, la educación, lo que son medios de prosperidad o de fama, todo eso que ofrece el mundo con otras cosas como es la educación, la medicina, otras cosas que ayudan en el desarrollo emocional de los niños, de los jóvenes y de algunos adultos, ¿verdad? Pero esa es la vida natural. La vida espiritual es la que estamos ahora haciendo también memoria, y de la que nosotros queremos aprender estos detalles. Dios escriba estas palabras en las tablas de nuestro corazón, en nuestro corazón de los jóvenes y en algunos de nosotros adultos, aprender algo más. Entonces, solo para que usted y yo recordemos qué es lo que ocurrió, por qué el apóstol Pablo llegó a hacer estas declaraciones que tienen que ser con lo que es el conocimiento de la enseñanza de Cristo para la vida nueva, no solamente de los miembros de la iglesia, sino también de algunos ministros. Bien, así que usted que está hoy, como los jóvenes, espero que puedan entender esto. ¿Por qué hay pastores en las iglesias? ¿Por qué hay quienes que, dice la Escritura, se mencionan como obispos? Obispos significa personas que estamos supervisando. ¿Supervisando qué? Supervisando el desarrollo, el crecimiento de los miembros de la iglesia, ahora que nosotros declaramos creer en nuestro Señor Jesucristo. El trabajo del pastor, de los que enseñan, de los que ya están predicando, es un trabajo que está dirigido a ver de qué manera se va ayudando a las personas a ese crecimiento como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Y este crecimiento que nos va dando el conocimiento de Jesucristo, de su carácter, de su enseñanza. En otras ocasiones aprendemos también de la vida de los ministros en los tiempos que la iglesia en el comienzo comenzó a recibir esa enseñanza y la visita de los ministros. Bueno, el apóstol Pablo se estaba despidiendo de aquellos ministros llamados ancianos. Tenían que haber sido personas ya mayores de edad, ancianos. No eran ancianos jóvenes, sino eran ancianos de edad. Esto es muy importante, porque por ser ancianos no es por eso que estaban en la iglesia, sino que estaban en la iglesia, si usted recuerda conmigo, y dice la Escritura: tengan cuidado de ustedes y de toda la grey. La grey se refiere a la iglesia del Señor. Pero dice: tengan cuidado de ustedes en medio de lo que es la iglesia, en medio de cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos. Entonces aquí se confirma
que las personas que van a estar enseñando, predicando, son personas que hacemos algunas funciones. No solamente somos establecidos en un ministerio como es pastorear la iglesia del Señor, sino también se dice que son obispos, son supervisores. Tenemos la idea, no estamos observando a cada persona, no estamos buscándolo por las redes sociales a ver qué hace, a ver qué dice, a ver qué se comparte, ¿verdad? No necesitamos. El Señor mismo permite que llegue a su teléfono lo que están haciendo algunas personas. Eso es claro. Lo que hacen algunas personas es muy claro, hasta tienen el descuido o tienen el pensamiento de que están haciendo bien las cosas. Pero lo que le quiero decir es que los ministros, los maestros, los predicadores, que por el Espíritu Santo son confirmados para una función de pastorear, dice que debemos de tener cuidado, y también de la iglesia del Señor, porque nos han puesto para pastorear. Es la iglesia que hace referencia, dice, es la iglesia que Jesús compró con su propia sangre. ¿Qué quiere decir con su propia sangre? Que Jesús la adquirió, la consiguió, la obtuvo por medio de su sacrificio. Siempre que hay la expresión de sangre en relación al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y cuando se habla acerca de la iglesia que el Señor redimió, es porque pagó un precio para adquirirla y somos posesión de Él. Pero para eso Jesucristo entregó su cuerpo y derramó su sangre. Se habla del derramamiento de su sangre. Por eso es que el pastor, el obispo, el que está supervisando, y cuando hay un equipo ministerial de predicadores y de maestros, estamos entendiendo cuál es nuestra función. Pero ya que se habló de la sangre de Cristo con la que Él compró a su iglesia, quiero que regresen el versículo 27, versículo 26, porque ahí se habla otra vez de la sangre, pero no es de la sangre de Cristo, es de la sangre o es de la vida de aquellos que fueron asignados o puestos como ancianos. Dice, oiga por favor, por lo tanto les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Cuando se dice doy testimonio, es él está presentando pruebas verdaderas y dice soy inocente. La palabra inocente también se dice yo soy limpio, soy inocente de la sangre de todos ustedes. Y dice, yo les di el consejo, yo les estuve enseñando, después leímos que era aproximadamente por 3 años, de día y noche el apóstol Pablo estaba enseñando. Les enseñó porque el apóstol Pablo tenía la seguridad de que aquel grupo de ancianos llamados obispos pastoreando la iglesia del Señor, dice, ustedes fueron confirmados por el Espíritu Santo para este ministerio. Así que Pablo, el apóstol Pablo, como autoridad de la iglesia, como maestro también, él comenzó a enseñar sabiendo que en un momento de su vida él ya no iba a estar con ellos. Bueno, esa fue la parte cuidadosa del apóstol Pablo, porque Pablo estaba de un lugar para otro, estaba predicando el evangelio, pasaba tiempo, hacía discipulado, establecía ministros, y también tenía el tiempo también antes de partir, tenía el tiempo para confirmar que era el tiempo de salir, porque ya estaban los ministros preparados. Bueno, esta es la historia, pero ahora usted se da cuenta, él dice, les doy testimonio de que yo soy limpio de la sangre de ustedes. Esto quiere decir, les doy testimonio de que al haberles dado yo el consejo, haberles instruido para que pastoreen la iglesia, entonces yo soy inocente, no voy a ser culpable de que no se les enseñó, de que no se les instruyó, de que no se les confirmó. Y él repite y dice, estuve 3 años, día y noche, ¿verdad?, enseñándoles todos el consejo de Dios. Muy bien, esto usted lo debe ir tomando en cuenta por la siguiente razón, porque después vamos a hablar y de lo que se escribió, es
de que aún así iba a haber peligros, iba a haber la necesidad de que se estuviera al cuidado, en la enseñanza, en el discipulado, cuidando la iglesia del Señor. Bueno, ya vimos entonces lo que significa la sangre de las personas y lo que significa la sangre de Cristo. Jesús derramó su sangre para pagar el precio por la salvación de los que ahora somos iglesia de Cristo. La sangre de las personas es que cuando alguien les da el consejo y le sucede algo, la persona que les da el consejo no es culpable. Las responsabilidades de las personas que reciben el consejo y no lo hacen, ¿verdad? Haga de cuenta usted que alguna vez ha tenido la oportunidad, ha dado un consejo queriendo que alguien evite un problema, un daño, ser herido, ser engañado, y le da el consejo. Dice, mira, te voy a dar un consejo, tenga cuidado. Y la persona no hace caso al consejo, pues entonces ya el que dio el consejo ya no es culpable. El que va a sufrir es el que no tenga en cuenta el consejo. Claramente, esa es una idea. Haciendo un resumen, entonces nos damos cuenta de que el apóstol Pablo tuvo el cuidado de instruir a los que confirmó que por el Espíritu Santo habían sido dejados para pastorear y para supervisar la iglesia. ¿Por qué razón? Él dijo, yo sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no van a perdonar el rebaño. Tenemos la idea de lo que es un lobo feroz en lo natural. No es una mascota, es un lobo feroz. Quiere decir que hace una referencia de lo que es las ovejas del Señor y el peligro que enfrentan ante los lobos. Y él hace una comparación, dice, así como las ovejas en lo literal, así la iglesia va a enfrentar peligros en los cuales va a venir la intención de separar, de desunir, de destruir y de hacer daño. Y el apóstol Pablo dice, tengan cuidado de ustedes mismos, de la iglesia, por un motivo muy importante. Va a haber personas con esa intención oculta y secreta. Y después dice, aún en medio de ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas. Ya hablamos de las cosas perversas. ¿Qué son las cosas perversas? Que iban a pervertir, a contaminar, a cambiar, a interpretar incorrectamente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y con qué intención? Dice, para arrastrar, separar a los discípulos y para que los discípulos los sigan a ellos. Ahora escúcheme esto, por favor. Mire qué interesante. Cuando vamos aprendiendo estas cosas, para usted y para mí se nos van haciendo más importantes. Algo que es importante para usted es algo que es más valioso. Algo que no es importante deja de tener valor. Yo creo que usted y yo todavía tenemos algunas cosas importantes, ¿no? Si usted tiene su caja fuerte en su casa, ahí es donde guardan las cosas importantes, porque si no son importantes, entonces no tiene valor. Le digo yo que hay cosas que se van haciendo muy importantes, como es saber esto que estamos aprendiendo ahora, porque algunas personas que no lo reciben como enseñanza, algunos otros que no les ha llamado la atención el aprender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas que no saben todavía por qué hay pastores, ¿verdad? Hay personas que dicen, fíjate, parece que ser pastor está bien, no trabajan, ¿verdad? No trabajan, y otras cosas que dicen por ahí. Y usted se da cuenta que es un trabajo quizás no de que nos vean haciendo un trabajo como algunos de ustedes lo hacen, pero sí hay una función, sí hay un trabajo. El hecho de no solamente de enseñar, el hecho también de supervisar, ver por el bienestar, evitar peligros de daño, de destrucción en los miembros de la iglesia, confrontar personas que en ocasiones se introducen en la iglesia con malos propósitos, con intenciones de engañar, con intenciones, y no solamente de engañar así a los adultos, no, también
Hay personajes que entran a las iglesias, a veces entran buscando novias o buscando una viuda por ahí, ¿verdad? Y con engaños y con mentiras y otras cosas, entran con la intención de hacer una división. Escuche esto, por favor, usted tiene que aprenderlo. Personas que llegan como buenas gentes. Jesús dijo que hay lobos rapaces que se visten como ovejas, o sea, entran como que si son creyentes, como que si son cristianos, como que conocen doctrina, y cuando nos damos cuenta a veces las intenciones que tienen, hay que confrontarlos, ¿verdad? Ojalá y el Señor nos encuentre con madurez para no pelearnos contra ellos, porque a veces le buscan pleito a uno, pero no es esa la intención. Es usted vea cómo la función de los ministros en la iglesia es muy clara, es muy exacta, no se esconde. Pero hay otra cosa también que dice la Escritura: a veces dentro de las mismas congregaciones se levantan algunos y pervierten las cosas, cambian las cosas, interpretan mal la doctrina. Y yo le tengo que decir a usted, si ahora usted está apreciando el hecho de que estemos enseñando doctrina, si usted la aprende, si el Espíritu Santo también en su vida dice, así es, no hay quizás tantos detalles, a veces sí hay detalles, pero usted dice, sí, tengo paz, ahí está, y no se está torciendo, no se está cambiando, se está hablando tal y como es la intención del autor, del escritor, del predicador original. Y usted dice, así es. Cuando usted comienza a tener en estima, aprecia, valoriza estas cosas, usted mismo se va a dar cuenta de que habrá personas que van a querer cambiarle, van a decir que estamos a uno u otro predicador que está cambiando las cosas, que estamos diciendo cosas diferentes, y ahí es donde usted tiene que decir, ¿quién es el que está haciendo las cosas diferentes? Conociendo, usted dice, ya me recuerdo, la Biblia dice que algunos van a tratar de introducirse y otros aún se van a levantar dentro de lo que es la congregación. A veces en las congregaciones no es por primera vez, hay personas que sí llegan con esas intenciones de cambiar, de hablar mal, y hay personas que no, hay personas que tienen mucha paciencia. Es como el diablo, que tuvo mucha paciencia esperando el momento cuando Eva estuviera sola. Bueno, algunos dicen, ¿y dónde estaba Adán? Algunos dicen, no, pues ahí estaba. Otros dicen, pues no estaba. La Biblia sí dice que el diablo esperó un momento para hablar directamente con Eva y la engañó. Después del engaño, ella también comparte el fruto prohibido a Adán, y ambos pecaron. Lo que le quiero decir es, hay personajes que incluso se introducen a las iglesias y esperan un momento, esperan el momento propicio. A veces son miembros, a veces no son miembros. Hay hombres, hay mujeres, hay personas adultas. Algunos llegan a engañar para cometer fraudes, pedir dinero, se dicen ser creyentes. A veces llegan personas adultas con malas intenciones. A veces llegan jóvenes, varones, y a veces llegan jóvenes mujeres. Llegan con malas intenciones. Hay personas que incluso se hacen ser creyentes y son enviadas por grupos de brujos, de hechiceros, de personas que están en contra de la iglesia. Ahora, ¿por qué le explico esto? Porque usted observa que aquí en la iglesia aquí el apóstol Pablo le está diciendo, tengan cuidado de ustedes mismos y tengan cuidado de lo que es la iglesia que Jesús compró con su propia sangre, hablando del sacrificio. Cuando usted aprende y tiene la seguridad, usted va a poder también discernir, hacer una separación, porque va a haber una expresión o expresiones de duda. ¿Usted cree en lo que dijo el pastor? ¿Usted piensa, no le parece que el pastor estaba hablando de usted mismo? Y usted va a decir, pues ni siquiera estaba en el tiempo de la prédica, ¿cómo iba a estar hablando de mí mismo, verdad? Así son, hermanos, así son algunos personajes, pero tienen la mala intención de separar, de desunir. Tienen la intención de convencer para ver si así
convencen a algunos y se van tras de ellos. Y usted puede tener la idea de cuántas situaciones han pasado así y cuántos grupos han comenzado así, en una división. ¿Cómo es que las personas no pudieron poder distinguir? ¿Cómo es que alguien se vuelve en contra de aquellos que alguna vez reconocieron como maestros, como predicadores, como pastor o pastores? Bien, cuando usted y yo tomamos importancia, son importantes estas cosas para usted y para mí, usted va a poder discernir, usted va a poder distinguir. Los jóvenes tienen que tener ese cuidado, las jovencitas también. Cuando llega un joven, claramente no le va a llegar a decir, ay, qué fea estás, no, va a llegar a decir, ay, qué bonita está, mire qué bonito sirve al Señor, mire qué bonito canta, así le va a hablar. No le va a venir a decir, ay, qué fea, no sé por qué está aquí, debe estar en otro lugar. No le va a venir a decir eso. Una persona que venga con la intención de robar dinero le va a decir, no, mire, pues es que yo esto y aquello, y no sé si usted me puede ayudar. Y cuando no se distingue, son personas que tuercen la verdad por la hipocresía. La intención es hacer daño, es convencerles para llevarlos en ese río de mentiras, en esas declaraciones de fraudes. Esto es lo que usted puede pensar. ¿Por qué Pablo no dijo más directamente, sino que utilizó la expresión lobos feroces? Estaba refiriendo a un perrito así chiquito, así mansito. No, hermano, estaba diciendo, tenga cuidado. Pero como uno tiene cuidado, así que enseñamos a la iglesia para que se tenga ese cuidado, porque se busca separar, apartar, llevar tras de ellos a los discípulos. Esto quiere decir que son, incluso ya había en aquel tiempo personas que ya habían aprendido doctrina, seguían aprendiendo doctrina, y se tiene que tomar en cuenta que alguien que sepa que usted le gusta la doctrina, se alimenta con la doctrina, pregunta lo que no entiende, usted quiere crecer, usted quiere madurar, usted quiere sobresalir con la inteligencia y la sabiduría de Dios, ellos tienen que utilizar estrategias tan secretas, porque no están tratando con un recién convertido, están tratando con un discípulo, alguien que ya conoce doctrina, que conoce el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos comprendiendo, y el consejo que el apóstol Pablo está dando a los predicadores, aquí hago la pausa para que usted conozca cómo nosotros no somos personas muy diferentes como predicadores, como maestros, no somos muy diferentes de las necesidades de los demás. Nosotros todavía necesitamos aprender a cuidarnos. Nosotros todavía necesitamos el consejo y aprender más doctrina y aprender más doctrina. Estamos haciendo una función que el Señor nos ha dado y estimamos mucho esta posición y esta función. Necesitamos estar alerta. Los predicadores todavía, el pastor, los maestros, necesitamos todavía estar alerta. Alerta quiere decir una persona que está vigilando, una persona que está despierta, está alerta. Otra vez, ¿por qué razón? Por estas actitudes y por estos personajes que en un momento en medio de la congregación comienzan a entrar o pueden surgir. Hago esta pausa para que usted se dé cuenta, tan necesitados estamos nosotros de este consejo, como tan necesitados están los demás. ¿Para qué? Para que nuestra vida vaya siendo edificada, confirmando que estamos creciendo. No sé si le damos un fuerte aplauso al Señor. La persona que no tiene interés, la persona que viene a la iglesia con otra intención, la persona que, la persona que tiene dificultades para concentrarse en el tiempo de la enseñanza,
La persona que es como el bebé chiquito que ya tomó mucha leche y ya no quiere más hasta dentro de 5 meses. Algo está mal ahí, ¿verdad? La persona que dice, no, es que yo ya conozco. Nosotros como predicadores ya conocemos una parte, pero seguimos aprendiendo. Esa es la sinceridad que yo le expreso a usted, y creo que todos los predicadores somos así. Esto no nos hace ser más orgullosos, más jactanciosos, de ninguna manera. Esto lo que nos ayuda es para decirle a usted, estamos en un trabajo donde estamos ayudándole en su crecimiento ahora que usted es creyente en Cristo Jesús. La persona que no logra apreciar, tener en valor la doctrina, algo está sucediendo en su vida. Quizás una situación emocional, quizás una situación de otra clase. Lo saludable es que nosotros estemos siendo alimentados continuamente por la leche espiritual no adulterada. Es la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Nunca deje usted de leer, no deje usted de prestar atención cuando esté escuchando la enseñanza. Sus oídos deben estar bien atentos cuando alguien le comienza a decir, oh, es que yo no creo, es que donde yo me congrego. Ok, que usted se congrega, ¿y qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué dice? ¿Cómo desarrollan el culto a Dios? ¿Cuál es la enseñanza? Esas cosas son las que debemos de tomar en cuenta, porque en ocasiones lo que sucede es, hay otras cosas, hay otras formas, y está también lo que es cosas perversas. Continuamos, y ahora esta parte que yo le voy a leer, esto lo vamos a utilizar para que usted se dé cuenta cómo el apóstol Pablo estaba diciéndole a los pastores, a los ancianos ahí, porque no era una iglesia, era una ciudad, era una región. Aquel lugar era una región. Haz de cuenta que hablamos del Valle de San Fernando, pero ¿cuántas iglesias cristianas habrá por aquí? Un montón, muchos pastores, muchos maestros, Dios los bendiga. Entonces, él está diciendo, los encomiendo a Dios o al Señor y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos. Aquí le está diciendo a los pastores, está diciendo el apóstol Pablo como autoridad sobre los pastores. Escuche esto, el que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas es el Señor nuestro Dios. Dios le dio autoridad a nuestro Señor Jesucristo, ahora sobre todas las cosas, hablando ya de que Él resucitó, y Dios, el Padre, le dio toda la autoridad al Hijo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir autoridad? Autoridad para hacer lo que el plan de Dios enseña, es seguir dando la salvación, seguir derramando del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿verdad? Y seguir también como el principal edificador de la iglesia, porque Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Quién es el principal edificador de la iglesia de Cristo? Él mismo, es Cristo mismo. Esas son las cosas que el Señor recibió del Padre y que las sigue haciendo. Él sigue dando dones ministeriales, y Él sigue también en unidad con el Espíritu Santo confirmando quienes tienen los dones espirituales. Es un ejemplo. Cuando el Señor Jesús resucitó, les dio autoridad a sus apóstoles. Y cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio y había creyentes en Cristo, entonces ellos comenzaban a discipularlos, enseñarlos, y llegaba el tiempo donde decía, el Señor nos ha dado autoridad para delegar funciones o para delegar y confirmar ministerios. Y recuerde usted Timoteo y Tito, por ejemplo. Después el apóstol Pablo le dice a Timoteo y a Tito, hagan una delegación de ancianos en las iglesias locales. El apóstol Pablo les dio autoridad a otros ministros como Tito y Timoteo, que es el ejemplo, y les dijo, ahí deleguen ancianos, ahí deleguen diáconos,
Entonces ahora les da autoridad para las iglesias locales. Y cuando Tito y Timoteo, que son el ejemplo que estamos utilizando, salen de esos lugares, entonces ya había ancianos o obispos y pastores a quienes se les dio la autoridad para seguir haciendo el trabajo ministerial. Bueno, así entendemos por qué el apóstol Pablo les estaba diciendo estas cosas a los pastores. ¿Y por qué? Quiero que vea otra vez en el versículo 32, ¿por qué Pablo dijo: los encomiendo a Dios y también a la palabra de su gracia? Vamos a explicar esto un poquito. ¿Qué significa y por qué Pablo con esa autoridad dice: ahora yo los encomiendo a Dios? Hace rato teníamos una idea, ¿qué significa encomendar? No sé si en inglés se dice to commend, algo así. Commend, si es así. Si no lo explicamos, fíjese bien que cuando se habla de encomendar, es como, por ejemplo, aquí hacemos algunas cosas así cuando se encomienda, por ejemplo. Digamos que este micrófono es de oro puro por dentro, ¿verdad? Vale mucho. Entonces yo no quiero que se quede aquí, que se les vaya a olvidar. Entonces yo le digo a Fernando, te encomiendo este micrófono. Él sabe que tiene características de valor, es importante para la función en lo que usamos el micrófono. ¿Qué es lo que va a hacer él? Él debe de entender lo que es que yo le estoy encomendando este aparato. Entonces, si yo entiendo lo que es encomendar, estoy entendiendo por qué digo los encomiendo. Si alguien que recibe esas palabras entiende lo que es, he sido encomendado, entonces hay un acuerdo, hay un entendimiento y se va a poder desarrollar un trabajo en unidad y en armonía, en comprensión. Bueno, ahora, el apóstol Pablo le dijo a los pastores: los encomiendo. A ustedes mismos los estoy encomendando, puesto que yo no voy a estar más con ustedes, dijo el apóstol Pablo. Él tenía que seguir predicando el evangelio. En alguna ocasión dijo: la gracia que el Señor me ha dado, el favor, el auxilio, el poder, la influencia, la fuerza de Dios en mi vida, me ha sido útil para desarrollar el ministerio de apóstol y de predicador del evangelio. Él decía: es por la gracia de Dios que el Señor me ha asignado para ese ministerio, incluyendo ser el evangelista. Y él decía: y la gracia de Dios en mí no ha sido en vano. He trabajado mucho más que los demás ministros, dice, pero no yo. La gracia de Dios en mí. O sea, él entendía ese punto. ¿Por qué le menciono esto? Con esa autoridad que el apóstol Pablo recibe, entonces dice: los encomiendo. ¿Qué significa el hecho de encomendar a los ministros para pastorear, para cuidarse ellos mismos, para estar atentos acerca de los lobos rapaces? Ahora dice: yo los encomiendo. Mientras yo estaba, lo voy a parafrasear, se lo voy a decir de esta manera. Mientras el apóstol Pablo estaba ahí, él estaba viendo por el cuidado, por la necesidad de los pastores. Él estaba recorriendo iglesias y llegaba a instruir a los pastores. Mientras Pablo estaba ahí en la región, él estaba al cuidado, estaba viendo la necesidad, estaba observando qué más sigue: la protección, la expresión del afecto, del amor, el consolarles. Mientras él estaba ahí, hacía esas cosas, pero ya no estaba ahí. Y entonces le dice: ahora que no voy a estar yo aquí, los encomiendo. Encomendar significa poner al cuidado, protección, vigilancia de Dios. También la palabra encomendar significa poner junto a, como cuando usted
tenía sus bebés chiquitos y encomendaba a su bebé a la vecina, ¿verdad? A la suegra. Suegra, aquí está mi niño, aquí está. Eso significa, lo traigo para que usted lo cuide, para que usted le alimente, para que usted lo vista, para que usted lo cambie, para que usted lo atienda, para que lo libre de peligros, para que... Mire qué trabajo tan hermoso. Bueno, si es que se portaron bien las babysitters, ¿no? Si no, pues... Pero Pablo dice, los encomiendo. Es como, ahora que no estoy, les digo que van a estar al lado de la presencia de Dios. Ahora que yo ya no voy a estar, van a estar bajo la protección y supervisión y cuidado de Dios. Ahora que yo ya no voy a estar, el apóstol Pablo les estaba diciendo y ellos estaban entendiendo, ahora van a estar bajo la vigilancia de Dios mismo. Bien, hacemos una pausa. Encomendar significa ahora van a estar bajo la protección, vigilancia, cuidado, amor, afecto directamente del Señor. Y aunque ellos después dijeron, entendemos, Pablo tiene un ministerio de ir por todo el mundo en aquel tiempo, lo que hoy usted vería como toda Europa. Estuvo recorriendo todas esas regiones. Ellos sabían lo que era el ministerio del apóstol Pablo. Pero se despide, dice que y estando ya junto al barco donde iba a partir con ellos, lo abrazan, empiezan a llorar. Pero Pablo les dijo, ustedes van a quedar bajo el cuidado de Dios. Bueno, no se pudo evitar ese afecto, ese cariño. Ustedes van a estar bajo el cuidado de Dios. Haga oración en referencia de lo que es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada más con ese versículo. Nada me faltará. Pero ¿qué va a pasar en el tiempo de prueba, en el tiempo de angustia, en el tiempo de tristeza? Nada te va a faltar. Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas. Y esto es interesante porque Pablo le estaba diciendo, mire, aquí voy a también tratar de ilustrar. Pablo diciendo, les conviene porque está dando bajo la presencia de Dios, ustedes van a confiar totalmente en Dios, van a depender de Dios, van a buscar de Dios y Dios les va a responder para suplir todas sus necesidades. A ver, no sé si le dan un aplauso diciendo amén. Vamos viendo cuáles son las cosas por las cuales el apóstol Pablo llegó y dijo, los encomiendo a Dios. Muy bien, pero no solamente al Señor nuestro Dios, los pongo delante de la presencia de Dios. Van a estar bajo el cuidado, los pongo bajo el cuidado de Dios, etc. Fíjese bien, hay otra parte que dijo, quiero que la lea a ver si está conmigo. ¿Qué es la parte que falta leer? Primero los encomiendo a Dios, pero había otra cosa a la que Pablo los estaba encomendando. A la palabra de su gracia. ¿Qué es la palabra de su gracia? ¿Qué es la palabra de su gracia? ¿Qué es la palabra de su gracia? Bien, la idea es, los encomiendo a la expresión de Dios. Ese es el logos, solo para usted que ha escuchado esta palabra, logos. Se encomienda al logos, expresión divina de la gracia que es de Él. Logos es la expresión que se utiliza también para decir es el verbo encarnado. Escuche esto. La palabra de su gracia es el verbo encarnado, el Hijo de Dios.
Recuerda usted que cuando Juan dio testimonio dijo, y nosotros vimos al unigénito de Dios y vimos su gloria, lleno de gracia. ¿Qué significa? Los encomiendo a la palabra de su gracia, de la gracia del Señor. También significa los encomiendo a la palabra del Señor. Los encomiendo a la doctrina del Señor. Por eso yo le decía hace rato, nosotros como predicadores y como pastores, conociendo esto, no podemos separarnos de la realidad de que estamos bajo la protección y el cuidado de la supervisión de lo que es el Señor nuestro Dios. Pero también la otra parte, nosotros estamos encomendados a la palabra de su gracia, mantenernos en unión con Cristo. Estamos encomendados a conservarnos siempre en lo que es el fluir de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Estamos encomendados, hemos sido como puestos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero hemos sido puestos, como dice la Escritura en el Salmo 23, junto a aguas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastorearás, y junto a aguas de reposo me harás descansar. Hemos sido encomendados a estar junto a las corrientes de las aguas y junto en los lugares de delicados pastos. Es la palabra. Y esto es interesante porque aquí va la aplicación para usted. Me estaba predicando a mí mismo, usted dirá, no, es que también es para usted. ¿Qué sucede cuando usted y yo, digamos que tenemos nuestros espacios, ¿verdad? Porque es necesario. Tenemos nuestros espacios durante la semana o durante el mes, nos reunimos, tenemos días de reunión. ¿Qué sucede con los espacios que usted tiene después de días libres? ¿Qué sucede? Procura usted recordar, o hoy aprenda usted, una de las maneras en las cuales somos edificados es cuando entendemos que estamos en la presencia del Señor, encomendados frente a la presencia del Señor, bajo el cuidado y la supervisión pero también con la palabra de su gracia. La pregunta es, ¿usted se conserva durante los días que no tenemos reunión como un encomendado al Señor y también a la palabra de su gracia? Porque le voy a decir una de las cosas, hermanos, que a veces no estoy diciendo de usted. Cosas que nos pueden obstaculizar es, nos separamos del estar junto al Logos, la presencia del Señor, la doctrina del Señor, las palabras del Señor, la lectura de la palabra como la interpretaron los apóstoles. Tenemos nuestros días libres. ¿Cómo alimentamos? ¿Cómo pensamos que se va a edificar nuestra alma? Fíjese que el apóstol Pablo no está diciendo, los encomiendo al sistema de este mundo, que a veces es muy bonito, ¿verdad? Que no, lo que experimentó Pablo en ese mundo, en esos días, en algunas ocasiones era bien recibido por los que querían el Señor Jesús, pero en otras ocasiones lo que recibía era rechazo. La pregunta es, ¿si nos mantenemos así? Porque eso es lo que le va a edificar a usted. Eso es lo que me va a edificar a mí y a los pastores y a los ancianos y a los predicadores. Juan dijo una cosa que lo relaciona con esta clase de ministros. El que ama las cosas del mundo. Entonces, este mundo tiene su estilo de vida. Y en este mundo tenemos que conocer qué es lo que nos corresponde hacer sin sentirnos culpables.
Pero hay que conocer cuáles son las cosas que no te van a ayudar para que tu vida se edifique. Quizás algunos jóvenes saben de estos datos. Muchos de los jóvenes que entran al colegio y entran a la universidad, como ahí se separan de estar bajo la encomienda y la protección de Dios, porque a veces los padres no hacen esto. Mi hijo va a entrar a la universidad, qué bueno que entre a la universidad. Ya lo encomendaste ya lo encomendamos a Dios. Y lo encomendamos a las palabras de su gracia, o solamente, hijo, usted, aunque no vaya a la iglesia, mire, aunque usted deje esto, estoy hablando de una suposición. ¿Dónde va a terminar ese muchacho? ¿Dónde va a terminar esa muchacha? Como muchos han terminado. Porque se dedican al estilo de vida, al estilo de estudio, y se separan de los prados donde hay el alimento fresco, la enseñanza, y se separan de las corrientes de las aguas, porque hay otras corrientes en el sistema del mundo. Sí, es, amén. Y así vemos a muchos jóvenes estudiando, graduándose. ¿Quién los edificó en esa etapa de su vida? El sistema del mundo. El sistema del mundo, hermano, está apoyando ideas. Hay grupos que están apoyando el sistema de educación. Hay leyes aprobadas para apoyar una parte para la educación de los muchachos. Los está destruyendo. Por eso los lobos rapaces. Y mire, hermano, mira, Efraín, mire, Fernando, la tarea que tenemos nosotros: cuidar a la iglesia de los lobos rapaces. Gloria a Dios. Porque estos, dice, son los que quieren arrastrar y hacer que vayan tras de ellos. ¿Quiénes? Los discípulos. Esto es para nosotros, los predicadores, y esto también es para ustedes, hermanos y hermanas. Y las cosas no se están viendo muy favorecidas para los cristianos y para los judíos cristianos y los judíos conservadores. No se está viendo muy suave. Cada vez y bueno, y si algo se está preparando y se ha ido manifestando en contra de Dios, en contra del cristianismo, en contra de los que somos de la fe en Cristo, esto no se está viendo así muy fácil. Que nos estamos enfrentando a una realidad, pero que el apóstol Pablo dijo, y vamos a ir concluyendo. Voy a terminar diciéndole lo siguiente. Cuando Pablo dijo, los encomiendo a Dios, diga conmigo, encomendar significa estar bajo la protección de Dios. Estar bajo la protección de Dios. Estar bajo el cuidado de Dios. ¿Cómo Dios le hace? Sus ángeles, el Espíritu Santo, los ministros que queremos hacer esta tarea correctamente. Ya si alguien no lo quiere hacer, vamos a dar cuentas. Pero también encomendados a la palabra de su gracia. Quiere decir que la encomienda, el ser encomendados a la palabra de su gracia, es poderosa. Tomar en cuenta la gracia de Dios, el favor de Dios, que se explica con la expresión, el carácter de Cristo, la doctrina de Cristo, la palabra de Cristo, el carácter de Cristo y de sus ministros. Eso es poderoso para protegernos y librarnos de todo mal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él dijo, los encomiendo a Dios en la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles herencia. Aleluya. Entre todos los santificados o consagrados, entre todos los creyentes, dice que muchos vamos a recibir una herencia. ¿Herencia dónde? Es una herencia que en algunos escritos se dice en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Que vamos a estar aquí viendo prosperidad,
por un lado. Por otro lado vamos a ir viendo otras cosas como las que acabamos de mencionar, pero la herencia eterna, la riqueza que vamos a recibir por la fe en Cristo es cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces quiero terminar diciéndole lo siguiente: aprovechemos la importancia y el valor de la doctrina. Esto es lo que nos hace crecer, y crecer en estas recomendaciones nos va dando la seguridad de que no nos van a engañar, no nos van a arrastrar, no nos van a convencer no nos van a convencer de que en este lugar le estamos enseñando incorrectamente, porque ya han venido aquí personas y no les ha gustado. Piensan que uno está hablando. Por eso le explico, no por eso, porque ya pasaron meses que ha sucedido esto, y no solamente no han venido algunos otros con intenciones, pero perversas, malas, que les recomendamos a los servidores atentos, vigilantes, desde allá hasta por acá. Es decir, sí es cierto, sí hay situaciones en las cuales debemos estar preparados, no con miedo. Dices, ay hermano, no, me va a dar miedo. No es porque tengas miedo, es porque tengas seguridad. Estamos bajo la presencia del Señor, estamos en la presencia del Señor y estamos bajo el cuidado de la palabra, que es poderosa, que es la gracia de Dios, la influencia y el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Para poder rechazar y resistir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Póngase de pie, tenemos unos minutitos y yo creo que vamos a hacer una oración. Diciendo, señores, en los días libres, en los días que tenemos actividades fuera de la congregación, en los días que estamos en casa, Señor, ahora entendemos, estar en tu presencia es poderosa, pero estar en tu enseñanza también, conociendo, repasando, recordando, oh, ¿qué nos enseñaron? ¿Qué nos enseñaron ayer? ¿Qué nos enseñaron el día domingo? Cuando menos, ¿verdad? ¿Qué nos enseñaron? Y seguir. Ahora hay una escritura, voy a seguir mi lectura de la Biblia, voy a seguirla. Aprovechemos bien el tiempo, no lo pierda, no nos entretengamos con cosas de este mundo, porque este mundo tiene otro estilo de vida. Y el estilo de vida nuestro es desarrollarnos para alcanzar, ir mostrando el carácter, la enseñanza, las palabras de Cristo con la presencia del Espíritu Santo. Prepárese, tenemos 10 minutos. Voy a pedir a mi hermano que nos ayude. Vamos a orar, Señor. Hoy, gracias que entendemos lo que ser encomendados. Estar bajo tu protección, bajo tu cuidado, en las corrientes de las aguas, en los pastos, en la enseñanza, en Cristo Jesús. Acompáñenos unos momentitos y vamos a estar orando. Vamos a convenirnos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hermosa tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica, que nos fortalece, Señor, y sabemos que tu palabra de la gracia, Señor, amado, es una palabra, Señor, que sale de tu corazón, Señor, para edificar nuestras vidas, Señor, y poder estar alertas, atentos, Señor, a lo que viene, Señor, a esos lobos rapaces, Padre. Pero también sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, es viva y es eficaz y más cortante que una espada de dos filos, Señor. Oh Padre, hoy oramos, Señor, hoy clamamos, Padre, para que usted sea fortaleciendo nuestras vidas, Señor. Todo aquel que se ha sentido debilitado, Señor, que tu palabra, Señor, lo fortalezca, que tu palabra de la gracia, Señor,
venga, Señor amado, como esa fortaleza, Señor, que necesitamos, Señor, a nuestras vidas, en medio de la habilidad, en medio de la dificultad, Señor, del problema, Señor. Que tu palabra, Señor, sea, Señor amado, nuestra roca fuerte, Señor. No, tu palabra, Señor, sea como un estandarte, Señor amado, a nuestras vidas, Señor, para que nuestra vida, Señor, vaya en crecimiento, Señor, para que nuestra vida, Señor, espiritual, Señor, crezca, Señor, y no nos quedemos pequeños, Señor, sino que alcancemos la madurez. Alcancemos, Señor amado, el entendimiento, Señor, la sabiduría, Señor, para poder entender el concepto del reino, Señor, y poder, Señor amado, ser fortalecidos en tu palabra, Señor. Señor, hoy, Señor, nos ponemos delante de tus manos, Señor, por el querer como el hacer en nosotros, de buscar, Señor, primeramente el reino de Dios y su justicia, de buscar tu palabra, Señor. Pon el anhelo, Señor. Quizás, Señor, se ha ido el anhelo de buscar tu palabra. Quizás se ha ido el anhelo de buscar tu presencia, de escudriñar tu palabra, Señor, oh Padre, y querer interesarnos en los negocios del Padre. Pero pon en nosotros, Señor, ese anhelo, Señor. Señor, te rogamos, Padre, que extiendas, Señor, tu mano de poder, Señor, en nosotros, para poder, Señor, oh Señor, que crezca el anhelo. Señor, David decía que había un anhelo de edificar casa a Dios. Que haya ese anhelo, ese amor, ese deseo de edificar casa a nuestro Dios. Que haya, Señor, ese deseo, Señor, de dar todo, Señor, para Dios. Padre, aumenta la fe, Señor. Diga conmigo, aumenta la fe. Para poder, Señor, alcanzar, Señor, ese nivel de edificación. Tu palabra dice que el que empezó la buena obra, tú la vas a ir perfeccionando, Señor. Y tú has empezado, Señor, esa obra de edificación en nosotros. Tú has empezado, Señor, en nosotros ese trabajo, Señor. Señor, aquí estamos, Padre. Queremos ser edificados. Diga conmigo, queremos ser edificados con tu palabra, Señor. Queremos ser edificados, Señor, en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Queremos ser edificados, Señor, por medio de cánticos, de himnos. Queremos ser edificados, Señor, por la profecía. Queremos ser edificados con la palabra. Queremos ser edificados, Señor, con los dones espirituales, Padre. Que en medio de la reunión, Señor, que cuando estemos, Señor, se rompan las cadenas, Señor, se pudran los yugos. Padre, quiero ser edificado para alabarte, para glorificarte, Señor, con manos libres, Señor, declarando tu poder, declarando tu victoria, declarando, Señor amado, que tú nos has hecho libres, Padre, para poder servirte. Oh Padre, sea tu presencia en medio de tu pueblo, Señor. Sea tu presencia, Señor. Cuando nos reunimos, Padre, seamos edificados. Señor, cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en una edificación, porque ahí hay rocío, porque ahí hay aceite, porque ahí hay presencia, Padre. Señor, ser edificados, Señor, no en lo secular, Padre, quizá no en lo natural, Padre amado, sino ser edificados, Señor, en lo sobrenatural. Ser edificados, Señor, caminando, Señor, como viendo al invisible.
siendo edificados en fe, sabiendo, Señor amado, que estamos haciendo las cosas, oh Padre amado, creyendo, Señor, oh Padre, que tú haces las cosas, creyendo, Señor, que tú eres, Señor amado, nuestro sanador, que tú eres nuestro libertador, que tú eres el que hace las cosas posibles. Señor, tú eres el que edifica, Señor, el que circuncida nuestros corazones. Señor, tú edificas nuestros corazones. Oh Padre amado, tú quitas la amargura, la tristeza. Tú quitas, Señor, todo lo que estorba, Señor, para que seamos edificados en amor. Seamos edificados, Señor, en tu presencia maravillosa. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Padre. Gracias, Jesús. Antes de despedirnos, no sé si alguien en esta noche quiere pasar aquí al frente y hacemos una oración. Le decimos: Señor, en las actividades de trabajo, en las actividades de escuela, encomendamos a tu hijo, a tu hija. Eso quiere decir, hoy le encomendamos bajo tu protección en sus funciones de casa, de servicio. ¿Sabe? Esto es muy alentador, porque quizás, aunque algún día quizás en tu casa no te digan gracias, en tu trabajo a veces días difíciles, pero usted se va a acordar, hemos sido encomendados al Señor y a la palabra de su gracia. ¿Alguien necesita esa oración? Pase y ya quedaremos despedidos. Si no, le decimos: Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor, este alimento que ha venido para nosotros, los predicadores, que ha sido también, Señor, para compartirla con tu iglesia, que ha sido comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos sido comprados con la sangre de Cristo, somos muy importantes para haber sido puestos bajo la protección de Dios, porque somos importantes, porque somos valiosos, porque nuestra redención fue pagada con la vida misma de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta noche, Señor, encomendamos a cada uno de tus hijos y tus hijas. Ahora que vamos de regreso a casa, bajo tu protección, bajo tu cuidado, en el nombre maravilloso de Jesús decimos amén. Le damos un aplauso más al Señor. Amén y amén.